Bueno, de todos modos, gracias por acompañarnos, gracias por aguantar. Este panel será muy bueno. El primero de los 6 artículos de la revista son magníficos. Eh, Se hablaron de 3 de ellos ayer y nos quedan este. Son muy buenos. Quiero hacer la presentación de los 3 ponentes que hablarán con nosotros. No- 2 de los estudios están relacionados y el último es un poco más como que da contento, así que cerraremos con este. El primero de ellos, uno que recibió premios, es de Jan Bosman, de la Libre Universidad de Ámsterdam, y su colega Irene Costera Meyer. Y disculpen, no estoy pronunciando bien los nombres, pero ¿dónde está Jan? Muy bien. Primero que nada, como dijo Jane, me gustaría mencionar mi coautora Irene Costera Mayer, quien desafortunadamente no nos puede acompañar. He trabajado con Irene en la Universidad de Ámsterdam, pero de hecho yo soy de Bélgica, que es un país aún más pequeño, cerca de Holanda, en el que se hablan muchos idiomas, pero ninguno de ellos es el inglés tanto, así que disculpen por los errores que cometeré, podrán contarlos si gustan. Pero en Bélgica se nos conoce pues, ¿por qué nos conocen? La cerveza, chocolates, patatas fritas. Bueno, de hecho yo pensé que nadie iba a tener nada que decir, pero sí, a Bélgica se le conoce por nada. Era lo que les iba a decir, por eso nos conocen, por nada. Así que, excepto quizá por la cerveza, chocolates y por la popularidad del ciclismo, y las carreras del ciclismo. Y eso es algo con lo que compartimos con Austin. La primera vez que había oído de un lugar que se llama Austin, tenía 12 años en mi pueblito de Ghent, en el inicio de una carrera local, y presentaron a un ciclista estadounidense y dijeron que era de Austin, acá en Texas. Y era, por supuesto, Lance Armstrong. Y esto fue mucho antes de que se recuperara del cáncer, ganara los premios del Tour de France 7 veces al hilo, mucho antes de que saliera la verdad el dopaje. Y en aquel entonces Lance Armstrong ya se le conocía en Bélgica, quizá antes en Bélgica que aún acá en Estados Unidos, porque Bélgica está muy metido en aquello del ciclismo. Y ya estaba generando noticias en aquel entonces porque era muy joven, extremadamente joven para ser ciclista profesional. Recién se había cambiado del triatletismo al ciclismo, y tenía muy buen estilo, muy buena presencia, así que ya era popular por allá. En aquel entonces decidí yo que quería redactar notas, yo mismo, que quería ser periodista de cosas deportivas. Y para prepararme para esa carrera, cuando era adolescente, pues tenía como 12 años en aquel entonces, comencé a redactar un reportes de carrera, informes de carreras de ciclismo, pero algo gracioso de eso es que yo no las redactaba después de que terminaba la carrera, sino que las hacía esos informes antes de que tuviera la carrera. De hecho, lo que hacía era hacer un escenario hipotético de lo que yo esperaba saliera de la carrera, ¿verdad? De los resultados que esperaba ver. Por ejemplo, en 1999 hice una en la que Lance Armstrong se recuperaba del cáncer para ganar el Tour de Francia. En aquel entonces era como una fábula y resultó que fue la verdad, porque se recuperó del cáncer y luego
eh, se especializó en ese tipo de carreras. Pero ya sabemos lo que pasó. Después de que ganó los Tours de France, y así que lo que yo me había imaginado se convirtió en la realidad. Ese es un mecanismo del que quiero hablar con ustedes aquí. El periodismo eh, propone algún modelo, alguna posibilidad, y a veces los periodistas encuentran la nota que estaban buscando. Porque lo que pasa es que, bueno, lo que pasó después de eso es que fui a la universidad y me convertí en un periodista del ciclismo, y hace unos cuantos años cambié al periodismo de los que se concentra en cosas académicas, y me enfoco en cuanto al desarrollo de la noticia, hago la desconstrucción de las noticias. Y lo que estoy haciendo actualmente en Ámsterdam es más o menos lo mismo en cuanto al periodismo, pero es un tipo de periodismo diferente, porque de hecho los periodistas que entrevisto podría categorizarlos en dos grupos. Para mi doctorado entrevisté a periodistas de ese tipo, los que generan noticias. Un periodista que trabaja en notas cotidianas de a diario, que generaría un periodista típico, ¿verdad? Tiene algo en que se enfoca, la economía, cuestiones de política local, que siempre está al escritorio de noticias, al teléfono, muy activo en medios sociales, y presenta sus notas en una manera tradicional, más bien convencional, usando el estilo con el que se nos educó, ¿verdad? Y para mi postdoctorado estoy entrevistando a otro tipo de periodista que se llama que le llamo los periodistas que cuentan historias. No se especializan en un tema general, podrían escribir sobre la política, sobre los deportes, sobre lo que quieras. Y para ellos el estilo, el formato es más importante que el tema. Este tipo de periodista eh, no les gusta estar metidos en la sala de redacción. Quieren salir al mundo, quieren estar sobre terreno, porque de ahí es donde sacan sus relatos. Eh, y al presentar sus historias, estos contadores de historias se enfrentan a diferentes desafíos. Les gusta experimentar con diferentes maneras de hacer la nota, de redactar, por ejemplo, estilo narrativo, eh, y cosas así por el estilo. Disculpen. Lo que vi es que había una diferencia considerable entre los que redactan noticias y los que cuentan historias, cuentan cuentos. El que redacta notas noticiosas, primero practican la predefinir los diferentes ángulos de la nota. Con frecuentemente saben cómo va a ser la nota antes de comenzar a redactarla. Eh, Piensan en diferentes escenarios, antes de que recopilen el material, antes de que hablen con sus fuentes, ya tienen una idea bien definida o más o menos bien clara en su mente de cómo debería ser la nota. Y a veces será muy difícil para los reporteros, si reciben información contradictoria, cambiar el ángulo que ya habían predefinido. Quizá parezca algo que pues no es como buen periodismo. La práctica de predefinir esto, pues es algo que funciona bien para los reporteros. Primero que nada, predefinir la nota se asegura de que tienes una nota clara cuando terminas. Funciona de una manera más eficiente llamar a alguien
cuando ya tienes la idea en mente en vez de sin saber de qué vas a escribir. Y segundo, predefinir la nota no solo te ayuda a diseminar la historia que te está dando tu fuente, porque la tienes bien definida tú en tu mente, y se le ha defendido como una manera en la que se te puede distinguir en el entorno periodístico, porque era algo que usaban los jefes de redacción y la gente pues como que otea todas las diferentes historias o notas con las que se encuentra en línea y eh, pues al hacerla de esta manera la nota era presentada de una manera favorable en comparación a otra. Esta es una cita de un jefe de redacción de Bélgica. Dice, queremos enviar a nuestros periodistas, darles dirección a nuestros periodistas. Necesitamos que esto con el surgimiento de en línea. Las noticias como tal ya se han desglosado. El valor agregado de un diario hoy está en sus nuevos y singulares ángulos o puntos de vista. También esto podría llevarnos a hipótesis que estás inyectando como periodista en eso. A veces te ciegas a diferentes puntos de vista. En el caso de Lance Armstrong, él, la idea de que él podía ganar el Tour de France era un escenario de ensueño para un periodista de 1999. Era algo no muy realista, pero era como de ensueño, una nota de sueño que recuperó del cáncer y luego gana el Tour de France. Los periodistas estaban muy contentos, no les interesaba diferentes perspectivas, otras cosas que pudieran explicar lo que había logrado y pues la realidad salió años después. Mi expectativa era que en esta práctica de predefinir sería más importante para los que cuentan cuentos, cuentan relatos, porque tenemos esos manuales de cómo hacerlo, la importancia de los puntos de referencia y escenarios antes de salir a investigar, antes de hablar con la gente y cosas por el estilo. Sin embargo, en la práctica, los que redactan las notas como persona que cuentan el relato se distancian a sí mismos de las prácticas de predefinición, ya que sienten que eso los limitaría la suerte del reportero o el encontrar las perlas que no habrías encontrado. Dejan que la nota dicte el camino que vas a seguir. Y eso es algo que se evoluciona solo después de que comienzas a redactarla, a investigarla. Los reporteros que relatan estas historias dicen que sus mejores notas son el resultado de la suerte del reportero. Y no es posible tener la suerte del reportero si ya predefiniste cómo va a ser tu nota. Y dicen que si estás demasiado preparado no puedes sorprenderte ya. Dejas todo lo posible al azar, no te encierras o no te llenas de citas y cuando estás, porque entonces comienzas a escribir una nota premeditada. Aunque es mejor hablar con la gente de manera espontánea, el momento que hablas con ellos, son muchas las cosas que están ocurriendo. Te encuentras con cosas inesperadas, cosas de lo más loco. Otra cosa que hacen estos periodistas, en comparación a los que redactan notas, los periodistas hablan de, en vez de entrevistar, hablan de hablar con la gente. En conclusión, si lo ponemos en un cuadro, en cuanto a la presentación de la nota, eh, los que producen noticias probablemente tienen mm, un panorama más convencional, la pirámide inversa. Y si vemos el proceso de producción de noticias, lo que el público no ve, podría decirse que las notas de el que cuenta relatos o notas son el resultado de una mente más abierta porque salen a buscar la verdad que no conocen, mientras que el que escribe noticias o redacta noticias son con frecuencia el resultado de pues encontrar lo que salieron a buscar. Y eso fue mi presentación. Ojalá me hayan entendido. Gracias por su atención.
Gracias, Jan. Vamos a tomar preguntas después. Apúntenlas y después regresamos a esto. Después, Henrik Onnemering de Karlstad University, su ensayo se llama Precariedad. Los narradores de historias negocian los límites del periodismo y la precariedad. Este es un contexto muy diferente para mí. Normalmente me presento en conferencias académicas y tengo 20 personas que asisten en un buen día. Yo me siento en un escritorio y leo mis notas preparadas y eso es todo. Así que para mí ahora tengo estas dispositivas y bueno, es como ciencia ficción. Es como una plática de TED Talk. Él va a hablar sobre la precariedad, comprendiendo la nueva normalidad. Solo ya escuchamos, siempre tienes que encontrar tu correo electrónico con algo positivo y un mensaje que te ponga de buen ánimo, y aquí estoy al revés. Pero como ya pasamos por esa parte, a lo mejor necesitamos algo que nos lleve a un punto bajo. A ver, empecemos con esto. Ya lo han visto, no soy la primera persona que utiliza esta gráfica. Escribí en mi ensayo que la característica definitiva de los trabajos en periodismo en este tiempo es que hay menos periodistas. El mismo trabajo periodístico se requiere, pero no esperas que se te pague. Y también un puesto permanente. Aquí hay algunos números, no los puedes ver a lo mejor, son una encuesta de los ingresos en 2015. A los turquesa, a la parte superior, es el 34% de todos los periodistas freelance que ganan menos de 10,000 libras al año. En 2015 el libro era 1.50 centavos. 34% de periodistas independientes ganaban menos de $50,000 al año y muchos más menos del $50,000. Hemos hablado mucho de tener muchos influjos de ingreso en los medios de comunicación. Si eres un reportero que trabaja independiente, tienes que encontrar otras formas de ganar dinero en otros aspectos, en otros medios. El periodismo ya no está caracterizado por este tipo de panorama de trabajo que todo el tiempo tienes. En términos sociológicos, el periodismo está caracterizado por precariedad y es trabajo precario. Mucha gente ha utilizado este término y el mejor conocido, el sociólogo británico Stanley, que publicó un libro en 2011, La clase más peligrosa, lo precario. Una nueva clase social que está emergiendo, el precariado, la clase del precariado. Y como el periodista se está convirtiendo en precariado. Y solamente no tiene que ver con el material, sino con como cuánto ganas, sino cómo te hace pensar y sentir. Se apodera de tu vida. Otro término de socialidad de precariedad es la inseguridad existencial y financiera. No sabes de dónde va a salir tu dinero y ni siquiera si vas a poder seguir trabajando en ese campo que tú elegiste. En el periodismo ya hablamos mucho del profesionalismo y no nos sorprendería, la precariedad tiene consecuencias muy importantes para los profesionistas. No voy a leérselos y váyanlo leyendo mientras hablo, porque esto es lo que son profesionistas, el profesionalismo, perdón. Esto son normas de prácticas y códigos en el trabajo que como periodistas compartes estos valores que tienes que verificar,
tienes que ser justo, tienes que estar observando y gente que habla de precariedad. Si trabajas bajo condiciones de precariedad, esto es malo para el profesionalismo. Esto de compartir los valores no se pueden tomar en cuenta si tienes inseguridad de diferentes formas. También se habla de la tecnología digital, que hace más grande la precariedad. Gastas mucho tiempo en línea. Si tú puedes trabajar en tu móvil o en tu laptop todo el tiempo, también tienes que esperar trabajar ahí en cualquier momento, todo el tiempo. La tecnología nos da muchas ventajas, pero también agrega presiones y estrés. Así que esto es algo que en lo que yo estaba interesado, porque Standing es bastante vago en cuanto a cómo sucede esto. Y yo quería hacer un poco más de investigación en cuanto a cómo se vive en la vida de influye en la vida de los periodistas. ¿Qué he hecho? ¿Cuál es el estudio? Si tú no estás familiarizado con la vida académica, es como lo hice. En la conferencia académica es la diapositiva más importante. El proceso lo puedes leer en mi ensayo. Entrevisté a varias personas en algunos países durante un periodo de tiempo. Este es el proceso de academia. Estudié este fenómeno y otros aspectos por más de una década y tengo otro proyecto en el que estoy trabajando que sigo ahí recolectando data. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner citas de gente con la que he estado hablando, porque estas citas ilustran de lo que estoy hablando y son un indicativo de las tendencias en los datos. Y voy a empezar con citas del periodo temprano, cuando empecé a recopilar datos en el 2008. En este periodo, los periodistas jóvenes se están sintiendo que tienen que ser como más, si es en algo a cargo de negocio, es como ponerle otra palabra, precariedad, es darle una carga positiva porque tienes que asumir responsabilidad individual para tu capacitación y tus aptitudes y tu profesión. No puedes esperar que un empleador se encargue de ti, que te ayude con esto, porque a lo mejor no vas a trabajar para nadie. Y si tienes uno, a lo mejor no tienen dinero para capacitarte. Así que también fue muy visible en el material que estos profesionales jóvenes estaban consumidos con pensamientos de cómo conseguir un trabajo. Pero el conseguir un trabajo era los medios para un final y después cómo conseguir el siguiente trabajo. Y pueden ver aquí claramente que el patrón de pensamiento cómo han cambiado. Sí, por eso es el que quieres conseguir un trabajo para ver cómo consigues al siguiente. Eso que hace con tu entendimiento de ser un grupo colectivo de profesionistas. Es como darte mucho trabajo constante y esto era exhaustivo, era como molestias constantes y todo esto estrés estaba relacionado con aprender nuevas tecnologías de producción, agregarle el estrés para hacerte mejor en el mundo tecnología y era una necesidad dolorosa y que realmente los empleadores no lo valoraban, pero eso era lo que querían hacer. En las aptitudes tecnológicas, eso no era lo que significaba el periodismo, como se definía el periodismo. Algunas personas pueden describir estas aptitudes digitales, están en una trampa meritocrática. Esto te atrapa. Meritocrática. Esto te ayuda a conseguir un trabajo, pero no necesariamente el trabajo de tus sueños. Y mucha de la gente con la que yo hablé tenía creencias muy fuertes de meritocracia, basado en meritocracia, que está enraizada profundamente en la cultura. Si tú nada más eres bueno,
vas a conseguir un trabajo, pero si no consigues un trabajo, esto quiere decir que eres malo. Entonces, esto por sí mismo es una idea que te pone una gran responsabilidad en los hombros de una persona. Y después, viéndonos más hacia adelante, hacia el 2017, con el periodo que estamos ahora, que empecé a hacer entrevistas, hay una vuelta más positiva. Las aptitudes digitales vienen más naturales para los periodistas que hace 10 años y son transferibles, así que los puedes usar para llevártelos a otros trabajos. Esto contribuye a la no exclusividad. Ya no es una profesión exclusiva, ya que lo haces exclusivamente separado de otras cosas, pero ahora tienes que trabajar como periodista un día y haces otro trabajo otro día. Y estas aptitudes digitales te dan el poder porque puedes trabajar en diferentes cosas y no necesariamente en el periodismo. Para resumir 10 años de investigación, aquí hay 4 puntos importantes y yo encontré que los periodistas son preparados para la precariedad. Si te acabas de graduar y estás buscando un trabajo, tú esperabas estar así, que tenías que trabajar por nada, por un sueldo de nada, cuando empiezas a trabajar. Y esto es natural que tiene que ser de esta forma. Gente que tiene más edad, antes se pagaban mejor, no era así. Una visión reversa en 2008-2009. Esto en el 2017 es parte del que te ayuda a salir de la profesión. Ahora yo puedo ir a relaciones públicas y puedo mantener a mi familia. Ya que yo estudié muchos países, también quiero decir los puntos de comparación y obviamente mucho de cómo esto se manifiesta en la gente tiene que ver con los regímenes de empleo en países como Alemania y Italia, que tiene muchas leyes para proteger a los trabajadores y están protegidos para lo peor que ofrece la precariedad. En cambio, en el Europa, en el este de Europa, obviamente el periodismo nunca fue consolidado en 1991 a comparación del resto del mundo. No se molestan tanto porque ni siquiera lo esperaban. Entonces, aquí escribí, ahora como estamos en los Estados Unidos, con que sé de los Estados Unidos, se está convirtiendo más en la Europa oriental, un régimen de empleo más débil. Y la precariedad también previene que surjan soluciones colectivas. Conseguir un trabajo todas las responsabilidades están en el individuo. Entonces, es muy difícil de pensar en los valores colectivos. Cuando estaba entrevistando a los periodistas más jóvenes, ninguno hablaba o mencionaba sus mentores. ¿En dónde están todos estos profesionales de más edad ayudándolos? No hay contexto, porque en su contexto actual es muy difícil de encontrar. Para terminar, un poco antes de tiempo, creo, lo más depresivo, el punto más depresivo, seriamente, es que si el periodismo solamente se puede practicar por la gente que puede darse el lujo de trabajar gratis, entonces, ¿qué tipo de periodismo vamos a tener? Gracias. Es un estudio muy interesante y va a resonar con ustedes. Bueno, para ponernos un poco más alegres, tengo más estudios con los veteranos de esta conferencia. Jonathan y Kerry han asistido anteriormente y han estado estudiando por muchos tiempos en un caso muy interesante y ahora tienen un panorama mayor de lo que está sucediendo ahí con los años y vamos a terminar con su ensayo acerca de los hábitos
Cambiar los hábitos de pensamiento. Gracias que se quedaron a ver a los panelistas de investigación. Dijimos, oye, ¿por qué no? Avísame cuando ya estés listo. Cambiando los hábitos de pensamiento. Un examen de 8 años de la evolución digital en el monitor científico cristiano. Este es el sonido de visiones, páginas en el Christian Science Monitor. Estaban celebrando este gran logro. Si esto suena algo familiar para alguno de ustedes, les ponemos puntos extras, porque hace 5 años nos paramos aquí con ustedes en este panel y les sonamos esta campanita. En este tiempo el monitor estaba recibiendo 30, 40 millones de visitas en la página. Y esta es la cantidad hoy en día de visitas. Como pueden ver, el cambio durante el tiempo y también cómo visitaron nuestra página. Cuando el monitor se convirtió en uno de los periódicos, no nada más hablábamos de hablar primero digitalmente, quitaron su edición impresa por completo, pero mantenían su periódico impreso una vez a la semana. Y esto fue un cambio muy grande en cuanto a la métrica, porque también representaba un cambio en la estrategia, en la forma en que en el monitor pensaba de sus metas y su trabajo, cambio en las rutinas y la forma en que hacían sus trabajos. El periódico se llama Monitor. De alguna forma, esta es una historia de fracaso. Se bajó mucho para seguir con el tren de depresión que llevábamos, pero al mismo tiempo, como ya habíamos hablado durante los últimos días, las visitas en las páginas son la mejor métrica en cómo puede juzgar el éxito de las organizaciones de noticias, a lo mejor público más pequeño que está dispuesto a pagar por una suscripción comparado con un tráfico mayor, y también una historia que se puede contar de que un deseo del cambio y evolucionar, pero obviamente enfrentando la resistencia porque está cambiando muy rápido. No se nos da suficiente tiempo para una iniciativa que realmente funcione. Lo que vamos a tratar de decir es que nuestra meta el día de hoy, lo que hemos aprendido durante varios años, lo que ha funcionado y no en términos de su estrategia y cultura, con la esperanza que esto le proporcione un poco de contenido para otras organizaciones de noticias que estén pasando por lo mismo. Y llevamos estudiándolos por los últimos 9 años, así que tenemos una perspectiva comparado con otros investigadores de la academia. Un poquito de contexto aquí para que no tengan idea de lo que significa el monitor. Siempre han recibido el subsidio de la iglesia, pero no son una publicación religiosa, sino que escriben para un público mayor. Han ganado muchos premios Pulitzer y también son muy conocidos por su cobertura internacional. El monitor tiene un modelo que estuvo escrito por Mary Bigger Eddy, que fue la fundadora, sino que lo que quieren decir es esencialmente una solución que sea más pensada y no en el sensacionalismo. Esto es algo que el personal sí interiorizó y lo seguían repitiendo en las entrevistas. Y esto lleva a la pregunta, ¿cómo evoluciona con este modelo intacto? Y en 2018, 2009, la iglesia anunció que iban a drásticamente disminuir su subsidio. Y ya sabemos que es un momento en donde hay recesión. Google y Facebook están comiéndose todos nuestros dólares para patrocinar los periódicos impresos. Había mucha ansiedad y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Vamos a tratar de que nuestro público crezca a través de todos los medios necesarios, si es que se puede. Esto es un poquito de contexto de nuestros métodos, pero pueden leer el ensayo más adelante. Estos son nuestros 4 temas que nosotros encontramos en los 9 años de investigación y quiero profundizar. Más bien, voy a mencionarlos rápidamente. Lo primero fue
abrazar la experimentación y las decisiones dirigidas por datos. Esto no sucedió muy fácil. Esto es un gran cambio. Y en la sala de redacción es muy difícil, en especial en el Monitor. Entraron muy agresivamente a la transmisión en 1990 a fracasar espectacularmente. Así que, como se pueden imaginar, diciendo, ay, hay una nueva tecnología de la Internet que tenemos que abrazar. Había más escepticismo en otras salas de redacción que había una buena idea que había que trabajar. Pero la iglesia estaba diciendo, tienes que ver cómo le haces con un recorte de 13 millones en tu subsidio. Ya tienes que tienes que despedir a parte de tu personal. Bueno, ¿cómo haces que tu público te siga y que sea mayor? 2018, ahora lo vemos muy familiar, pero hace como 6 años todo esto era como que lo que estaba más de moda. Cosas como SEO, va escribiendo historias de lo que estaba en Google, muchos concursos que implicaban que tienes que dar muchos clics y tuvo mucho éxito. Y esto fue muy emocionante para la sala de redacción. Aunque se estuvo resistiendo por mucho tiempo, estaba funcionando, estaban en la conversación una vez más, aunque estuvieron un poco incómodos de cómo habían llegado aquí. Estas nuevas rutinas ya se habían establecido, pero desafortunadamente no tan rápido. Se acabó la fiesta. Se dieron cuenta que estos ingresos no iba a ser suficiente, aún con este mayor tráfico, para compensar esos subsidios que tenían. Y obviamente pues con Google y con Facebook también en la competencia había más retos. Entonces el Monitor se cambió y dio el giro hacia el segundo tema que vamos a hablar. Es que el público sí importa, y ya hemos escuchado ese punto también el día de hoy aquí. La idea en la que tenemos que entender es que los lectores sí importan, es más complejo, y también es a lo mejor poner un título muy sexy para el público, y también hay otra forma en cómo vas a respetar el público. Aunque los periodistas sí creen en la misión de servicio al público, todavía se ven influidos que somos los encargados de los reportajes. Y entramos a la estrategia de poner atención al público. Esto era como veíamos a nuestro público. No sé quién es esta persona, pero el Monitor decidió desarrollar personas, Greg y Miranda. Este era su público al que se estaban dirigiendo. Para Greg y Miranda, unos nombres que se inventaron. Querían identificar tipos de necesidades de información, cómo podían servir a un grupo específico de personas. Y era valorable, era diferente, pero el Monitor mataba los comentarios. Muy pocos en el personal estaba utilizando plataformas de medios. Entonces, no estaban permitiendo que su público participara. Entonces, no era lo que ellos esperaron. Y esto nos llevó a nuestro tercer tema. Deshacer o terminar con la barrera entre negocio de editorial. Esto no estamos hablando que los negocios compraran contenido, porque esto no era ético, sino que compartir la información, que al principio hubiera sido un no. Gianni Emma, que era un editor cuando quitaron la edición impresa de The Monitor. Durante los años que estudiamos el Monitor, muchos editoriales se movieron al lado comercial y se sentaron muy cerca en el edificio para que pudiesen hablar uno con otro para compartir información. Y de alguna forma, esta es la historia del éxito. El periódico pudo identificar algunos sectores del mercado y nuevos verticales. El passcode, por ejemplo, una página del Texas Tribune, eventos, y empezaron el Monitor Global Outlook, que esencialmente era un negocio, y esto empezó con mucho éxito. Estaban recibiendo más ganancias, tenían un público dedicado, pero el Monitor decidió terminar con estas dos publicaciones, porque ellos sentían, ¿sabes qué?
sigue estando muy lejos de nuestra misión principal. Entonces, el cuarto tema, cambiar la identidad y la concepción de que proporciona un valor único. Fue fundado en el periodismo. Esto era el punto fundamental de las soluciones. Tratar de llegar a este público grande no funcionó, regresar a la misión original y decir, bueno, si tenemos que ser más pequeños, pues que así sea. Y la iglesia, si va a estar encargado, pues a lo mejor pusieron a muchos científicos cristianos porque era tan diferente de lo que habían hecho antes. Comenzaron con crear una proposición de valores más única y querían diferenciarse de lo que estaba ahí en el mercado. Lo refinaron y lo llamaron UMP. Estaban constantemente preguntando si alguna historia que habían asignado o estaban haciendo constituían UMP. Y esto está influido por valores de la ciencia cristiana. Y esta es una buena historia porque se están diferenciando un poco y tienen una meta para saber que es muy buena, que es saber quién eres y tener una medición para quién eres, y de una forma negativa es un reaseguramiento de control. Es el tipo de periodismo que tú necesitas y te lo vamos a proporcionar. Es un poco diferente de lo que habían estado esperando al principio. Así que esto es un producto más importante de Monitor. Monitor Daily es un periódico. Tienen como 8,000 suscriptores que pagan $11 por mes y quieren construirlo más a 30,000. Así que ha sido más pequeño y así el personal. Despidieron a muchos y ahora tienen a 40 personas en la sala de redacción. Pero ellos creen que están llegando a la meta que se habían propuesto. Una historia constante de éxitos y de fracaso. Y que esto no va a terminar. Nunca vas a llegar al punto en que tienes que innovar y que no tienes que cambiar. Y esto es algo que encontramos. Estos son puntos con los que se pueden ir y si quieren hablar con nosotros después, bienvenidos. Podría yo hacer unas cuantas preguntas, pero estoy seguro que nos gustaría escuchar las suyas. Además, no nos queda mucho tiempo, así que tienen alguna pregunta para los presentadores, por favor pasen al micrófono. Con gusto queremos oír sus preguntas y no tengan miedo, no mordemos. Bueno, gracias a todos ustedes. Oímos como tres diferentes enfoques a este mundo cambiante en el que vivimos, tres maneras en las que podríamos cambiar nuestra forma de pensar, quizá. Hablamos sobre los cambios en la manera en la que contamos nuestras notas, la manera en la que podríamos cambiar nuestra carrera y sobre la manera en la que podemos cambiar nuestras metas y la relación con nuestra audiencia. ¿Alguna idea, algún pensamiento de alguno de ustedes de cómo podrían funcionar todos al mismo tiempo o son mutuamente exclusivas? ¿Hay alguna sinergia que podríamos lograr? ¿Qué podríamos sacar de estas tres? Yo no sabría cómo responder a eso, quizá ustedes sí. Pensé que quería decir algo. Es que me impresionó la idea de la precariedad, la idea de que pues no todos, especialmente en Estados Unidos, básicamente eres como, ¿verdad?, independiente, autónomo, ¿verdad? Y eso va de la mano con la realidad que hemos visto en el Christian Science Monitor, que comenzamos a aceptar que la única manera en la que podemos sobrevivir es echar abajo esta pared que ha existido como por 100 años. El lado de negocios hace lo suyo y los periodistas hacen lo de ellos. Y sabemos que la supervivencia y nuestro trabajo depende de si vamos a generar ingresos o no. Así que necesitamos involucrarnos en eso y no tendremos y tenemos que hacerlo y no nos vamos a penar por ello. Quiero hacer eco. En el periodo inicial era algo que me entusiasmaba mucho salir a hacer las entrevistas en esos países, porque como periodista también lo vi ocurrir en organizaciones noticiosas de Europa, que la pared se estaba viniendo abajo.
por necesidad. Jóvenes periodistas que me decían que de manera voluntaria se sentaban en las reuniones con los de publicidad, con los del lado de comercio, y los mayores pensaban que eran, estos están locos, los periodistas más de más antigüedad. Pero era una manera de querer aprender sobre el lado comercial de la noticia. Aunque parece que esto es algo muy deprimente en muchas maneras, pienso que podemos decir algo sobre las organizaciones más pequeñas. Estamos en un periodo actualmente en el que los diarios de la sociedad, de las ciudades están teniendo muchas dificultades. Podríamos pensar en Denver. Si fueras un empresario pequeño, podrían comprar el diario en Denver, por ejemplo, especialmente en la actualidad, en el 2018. No sería fácil hacerlo, por supuesto, pero pienso que hay una gran oportunidad que existe si sabes quién quieres ser y tienes los medios para hacerlo. Sí, la precariedad y los emprendedores son un tema que quizá va de la mano. Una pregunta para Henrik. Cuando hiciste tus estudios en diferentes países, porque supongo que los diferentes países a donde fuiste hay diferentes niveles de apoyo a los medios públicos, de medios de comunicación públicos. Y, por ejemplo, la BBC, la CBC reciben fondos de sus gobiernos. ¿Se ven impactados ellos por la precariedad de los periodistas que trabajan en bajo esas condiciones? Pienso que los periodistas en general, no hay duda de que eh, es el periodismo que recibe fondos del gobierno juegan un papel muy importante. Pero en cuanto a si eso protege a los periodistas de la precariedad, no. Por ejemplo, en mi país, aunque reciben fondos del gobierno, no contratan a la gente permanentemente y lo han estado haciendo de manera todo el tiempo, desde hace mucho tiempo. Así que el mero hecho de que recibas fondos del gobierno como agencia noticiosa no garantiza que tus periodistas no van a vivir en la precariedad. Y hay otros, por ejemplo, en mi libro, la comparación de 6 países en cuanto a la precariedad en el periodismo, se ve. Y el servicio público fue lo que impulsó mucho a la digitalización. Eh, pero bueno, eso no tiene que ver con lo de la precariedad. Pero hiciste un buen comentario, Jan, en tus comentarios, las diferentes maneras en las que podemos pensar en cómo redactar una nota, diferentes enfoques en cuanto a tus fuentes, en cuanto a tus lectores. Me parece que eso es un cambio muy importante en cuanto a la manera en la que los periodistas podemos pensar si nos ponemos a pensar en aquello de cómo vamos a construir la nota. ¿Qué impacto tendría eso en la nota, en el final, en la versión final de la nota? La diferencia principal que encontré fue, de hecho, que los que generan noticia, o sea, el periodista típico o tradicional, no se enfocaban mucho en su audiencia. Simplemente pensaban la nota debe ser así y así, y eso era lo que redactaban. Los periodistas que cuentan relatos o tienen más tiempo para redactarlas, para comenzar, y no es tanto que se orienten tanto hacia el público, sino que se orientan más en sus fuentes. No los entrevistan, no entrevistan a fuentes de información, sino que hablan con las fuentes de información. Pienso que necesitamos ambas variedades del periodismo. Y si hablas con políticos, quizás necesitas ser periodista tradicional, pero si hablas con gente de la comunidad, con gente común y corriente, pues quizá la actitud de periodismo que se enfoca en el contar la historia de alguien es más importante, porque quiero que sea sobre los votantes de Trump, ¿verdad? Porque si llegas tú con la idea preconcebida de cómo serán las cosas, pues no, quizá no te vaya a salir muy bien.
En esta conferencia hablamos mucho de las relaciones con tu público, pero me parece muy interesante el tema tuyo sobre las diferentes maneras en las que construimos la nota. Alguien me estaba diciendo algo, pensé que alguien me estaba llamando. Me gustaría que Kerry hiciera algunos comentarios porque da clases sobre el lado empresarial y tenemos dos enfoques muy diferentes en cuanto hacia dónde podrían llegar los periodistas con esto. Eh, no sé si quieran ustedes decir algún comentario así más o menos como contraposición. En realidad son como dos lados de el mismo fenómeno. Por supuesto que es estresante, por supuesto que es una gran presión, pero si tu proyecto funciona, pues es algo muy estimulante, que te estimula mucho. Lo que quizá estamos viendo en los estudios es que están encaminando a la gente hacia el lado empresarial también. Tamara Mishka y sus colegas en Holanda están sacando un estudio que presentarán en una conferencia dentro de unos meses sobre startups del periodismo. Nos dirigimos hacia una cultura en la que vas a tener que estar trabajando todo el tiempo. ¿Cómo impactaría eso, por ejemplo, a la mujer? ¿Verdad? Cosas de género entran en juego, de sexo entran en juego. Y necesitamos ver ambos puntos de vista. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. El lado empresarial tiene que jugar su papel, porque si no tienes una institución que te respalda con todos sus recursos, pues es algo muy importante. Y pienso que cada vez hay más oportunidades para llevar servicios noticiosos a personas que no los están recibiendo. Quizá antaño, cuando los periódicos estaban ganando mucho dinero, no estábamos dando servicio a las comunidades de bajos ingresos, por ejemplo, a las comunidades de las minorías. Y pienso que existe una gran oportunidad para llevar información a esas personas que quizá nos hemos olvidado de ellos. Mis padres no son periodistas, viven en Milwaukee y pueden ver que el periódico pues cada vez tiene menos páginas y preguntan qué está pasando. Yo pienso que eso es algo que sí abre una oportunidad de dar servicio a ese mercado. Pero pienso que sea algo fácil, que cualquiera lo puede hacer, que no te vayas a topar con algún problema con cuestiones de salario, prestaciones y todo eso. No. Pero si aprendemos más conocimientos o las cosas que hace, por ejemplo, Texas Tribune, ¿verdad? Les ha ido muy bien con su modelo de organización sin fines de lucro, quizá podamos hacer algo. Bueno, un aplauso para todos los presentadores. Gracias a todos ustedes.